Yo no sabía eso. Cuando ella me dijo y ella me explicó lo que ella pasó, pues yo me miré en ese espejo, pero yo no sabía cómo expresarlo. Yo sentía muchas cosas internas, pero yo decía, ¿cómo no le voy a responder un mensaje a la hermana, a mi amiga, a mi amigo? Es mala educación, ¿cómo no voy a hacer eso? Además están orando por mí, pero resulta ser que en esos momentos no es sano estar haciendo eso. Es muy desgastante, o sea, no tienen una idea lo desgastante que es. Entonces lo que hice fue obedecer el consejo de mi amiga. Y entonces en ocasiones cuando yo podía leía los mensajes, pero yo dejé de contestar. Porque sí te da mucho aliento que la gente te diga que, que está orando por ti, que te manden pasajes bíblicos o alabanzas o predicaciones, o sea, ¿verdad? O sea, sentirte confortable. Pero llegó otra etapa en mi vida, pero eso fue de semana a semana, ¿ok? De 2, 3 semanas a 4. Como yo nunca estaba tanto tiempo en la casa y pues no tenía trabajo y yo sentía que yo me estaba volviendo loca aquí en la casa. Porque cuando tú tienes un diagnóstico de esa magnitud y tú estás sola mucho tiempo en tu hogar, tú a 24 horas estás pensando solo en eso. Y como yo ya no tengo bebés, no tenía a alguien a quien cuidar, alguien quien ocupara mi mente, mi atención y mis fuerzas, porque pues mis hijos ya son grandes. Yo me empecé a sentir que las noches que empezaba, ya tenía más noches sin dormir que durmiendo. Entonces me empecé a dar cuenta que me estaba deprimiendo. Y lo que hice fue, empecé a meter solicitudes a todo aquí alrededor para agarrar empleo, de lo que fuera, de lo que sea. Y yo decía, Señor, le decía, ábreme una puerta, Señor. Le pedía tanto a Dios que me abriera una puerta. Y yo le decía, Señor, ayúdame, le decía, por salud mental, Señor, por salud espiritual, ábreme una puerta. Y fue cuando me dieron el empleo donde lo tengo. Y yo nada más iba por 3 meses y pues ya, ahorita todavía sigo ahí. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que tienen un diagnóstico de cáncer, en mi vida, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero en mi vida yo experimenté que lo mejor que puedes hacer es tratar de tener una vida normal. Aunque yo estaba en mi trabajo y había días muy difíciles y me tenía que mover para que la gente no me mirara que yo estaba llorando. Porque es difícil. ¿Qué pasaba en ese momento? Estás trabajando normal y de repente te acuerdas como, oye, acuérdate que estás pasando un cáncer y que no sabes lo que va a pasar. Y de repente sí te ríes y haces una vida normal y todo, pero otra vez viene eso. Acuérdate que tienes que ir a la cita. Acuérdate que vas a entrar en tratamiento. Acuérdate que no sabes qué va a suceder con tus hijos, ni contigo, ni con tu esposo. Todo eso son dardos del enemigo. Acuérdate que se te va a caer el cabello, ¿ok? Acuérdate que se te van a caer las cejas y las pestañas, ¿ok? Acuérdate que vas a tener los síntomas que la doctora te dijo. Acuérdate que todo lo negativo, todo lo negativo, todo lo negativo. Y entonces esos dardos, esos pensamientos a mí me lastimaban hasta en la piel. Sentía dolor en la carne. Así en la carne, en toda la carne, en todo el cuerpo. Yo sentía dolor. El cáncer de mama invasivo no causa dolor, no sientes nada. Por lo menos en este cuerpo no sintió nada. Pero me lastimaba mucho eh, esas voces. Parecía ser como que
Era un pensamiento de que, oh Nancy, no se te olvide que tienes que ir mañana a la cita. Como pareciera ser como que es algo, un recordatorio de algo bueno, pero no era cierto porque me lastimaba. Lastimaba mucho mi carne y empecé a notar que empezaba a querer lastimar mi fe. Entonces lo que yo hice fue que yo busqué todos los pasajes bíblicos que hablaban de la fe. Todos. Lo que fuera Antiguo o Nuevo Testamento, yo los tomaba. Yo los tomaba y las predicaciones que yo escuchaba en mi trabajo, todo era la fe. Las alabanzas que escuchaba, todo de la fe. Pasajes bíblicos, todo de la fe. Compré 2 libros porque sentí en mi espíritu que los tenía que comprar, porque para mí la Biblia era más que suficiente. Pero sentí que los tenía que comprar y los 2 es de la fe. O sea, no, mi tema era fe. Curiosamente era fe, no era sanidad. Era fe, solo era fe. Y entonces, cuando yo comencé a comer ese alimento de fe, no importaba lo que el especialista me dijera. Yo comía fe antes de irme y cuando llegaba yo volvía a comer fe. La doctora, el otro especialista, el otro estudio, antes de irme, yo comía fe, regresaba y yo seguía comiendo fe. Y aún así, me sentía muy golpeada, mentalmente y emocionalmente, porque yo decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo va a suceder que Dios haga un milagro si ya estoy en la otra etapa y es un cáncer invasivo? O sea, ¿cómo? Pero yo encontré en esos días que yo me metí a la Biblia y que yo solamente Biblia, y por cierto que hubo alguien que me dijo que era demasiado exagerado. Yo encontré un pasaje bíblico que lo voy a compartir en otro video. Y ese pasaje bíblico, me cambió a mí la vida. Eso me dio un giro. Ese no es un salmo, es una historia bíblica. Pero hubo otro pasaje bíblico que es el de los muchachos en el horno. Cuando los metieron al horno, dice la palabra de Dios que cuando salieron, ellos salieron ilesos, sus ropas no se quemaron, ni siquiera olían a humo. Ni siquiera olían a humo. Y a mí me cambió la vida ese pasaje. Y yo decía, ¿cómo sucedió que estaban adentro de un horno y no se quemaron y no olían a humo? ¿Cómo? Y yo me enfoqué en esa historia bíblica y yo dije, aquí no hay en este mundo, no hay superhéroes, no es cierto. Los primeros héroes son los de la Biblia. No quiero mencionar algunos famosos de caricaturas y todo eso, pero ustedes saben. Y yo decía, no, todo está en la Biblia. Entonces yo duré con ese pasaje retroalimentándomelo de día y de noche, porque yo le decía, Señor, ¿cómo le hiciste? Dime, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para que los muchachos no salieran quemados, que no salieran lastimados? Y entonces Dios empezó a tratar conmigo y empecé a entender a qué Dios le servía yo. Cuando yo me enfoqué en esos 2 pasajes bíblicos, Dios empezó a tratar conmigo y háganse de cuenta que Dios se empezó a presentar apenas delante de mí y me dijo, bueno, tu Dios es este que cuando los jóvenes están en el mismo infierno, que era lo que yo estaba pasando, que yo estaba viviendo un infierno y los muchachos no se quemaron, no les pasó nada, ese soy yo, me decía. Yo le decía, pero es que eso no se puede entender con la mente humana. Yo le decía al Señor, no puedo, Señor, o sea, mi mente no procesa. No, es muy fina mi mente para entender esa parte. Pero yo ahí empecé a comprender que mi Dios era más grande de lo que yo creía que Él era grande. Tan grande
grande que yo nunca lo voy a poder entender y yo nunca lo voy a poder medir, porque Él es grande, Él puede hacerlo. Y ahí Dios empezó a aumentar más y más y más mi fe. Entonces yo empecé a escuchar todas las predicaciones de los 3 muchachos en el foso de los leones. Y me retroalimentaba y me retroalimentaba del mismo tema hasta que me empapaba de él. Y eso, la palabra de Dios, fue lo que a mí, literalmente, físicamente, a mí me mantuvo de pie. Eso. La palabra de Dios es como una fuerza que cuando tú no tienes ya ninguna fuerza para seguir adelante, el Espíritu de Dios que mora dentro de ti literalmente te sostiene, físicamente te levanta y te sostiene y tú haces una vida, pues dentro de lo que cabe, una vida normal. Pero no fueron con mis fuerzas, porque yo rápido perdí las fuerzas. En cuanto el doctor me dijo todo el procedimiento, yo me rendí. Realmente yo hice eso. O sea, yo me solté y yo dije, yo no puedo con algo así. Okay. Y entonces dije, ¿y a quién voy? ¿Cómo voy a hacer para salir adelante de esto? Mi motor era mi casa. Ellos. Y yo dije, no me voy a dar por vencida. Y yo le decía, Señor, hasta le dije una noche, no te ofendas, sí me quiero ir contigo, pero la verdad es que yo me quiero quedar un rato más aquí. Eso, la palabra de Dios me dio, una amiga que aprecio mucho, una noche, uh, porque pasan muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que te manda alabanzas, predicaciones, textos bíblicos o palabras de aliento. Y ellas dos me mandaban diario pasajes bíblicos. Ellas son de México, de la cuarta de Ensenada. Y siempre que me mandaban textos bíblicos, pasaba que era la palabra rema que yo necesitaba. Todo es palabra de Dios, pero Dios las usó a ellas en eso. Te recuerdo que una noche me levanté muy así como que, así porque ya iba a entrar a las quimioterapias. Y fui y agarré el teléfono y empecé a buscar a una de ellas y empecé a buscarla. Y la encontré y ella esa noche me mandó un salmo que dice, nunca más me olvidaré de tus palabras, porque ellas me dieron vida. Qué bonito. Y yo dije, ¿qué? Dije, ¿cuál salmo es? Porque según yo ya había leído todos los salmos. Entonces Dios siempre me daba lo que necesitaba. Nunca más me olvidaré de tu palabra, porque ella me dio vida. Y literalmente me dio vida, o sea, literal, físicamente tiene el poder la palabra de Dios para levantarte cuando no tienes fuerzas, para darte gozo cuando no hay por qué estar gozoso. Pues sí. Para sonreír, para darte el aliento, para sonreír, para tener el ánimo de ir a caminar al parque, de ir a comer algo, de estar con los tuyos en la sala, de trabajar, de ir a la iglesia, de tener una vida normal. No hay ánimo. Cuando hay un diagnóstico de cáncer, se debilita uno todo, totalmente, totalmente. Pero yo esta noche quiero decir, ya casi voy a terminar, por eso voy a empezar a decirlo poco a poco. Yo quiero decir que si alguien está pasando por un diagnóstico, cual sea, el que sea de mama, los riñones, el intestino, no sé, los pulmones, la garganta, la cabeza, no sé, o sea, SIDA, o sea, el problema que sea. Si es tan grande tu problema como lo fue el mío, y no tienes fuerzas para luchar,
eh, no tienes fuerzas ni físicas, ni mentales, ni emocionales, ni espirituales, y no sabes qué hacer. Yo te quiero decir que es muy difícil que vayas a encontrar a alguien que te entienda. No hay humano. Todos te podemos apoyar y podemos estar contigo y darte nuestro mejor corazón y nuestro mejor sentido para acompañarte, y nuestra fe está para ti porque sabemos que Dios te va a levantar. Pero aún así, yo te quiero decir que no te olvides de su palabra, porque ellas son las que te van a dar vida. La palabra de Dios entra y quita dolencias. Te va a quitar las dolencias como me las quitó a mí. Porque después sí vinieron ciertos dolores al cuerpo. Te va a dar ánimo, te va a dar paz. La palabra de Dios te va a dar gozo. Increíblemente, pero te va a dar gozo. Te va a dar paciencia. Y aunque estés adentro del fuego, como esos 3 jóvenes, no te va a pasar nada. Yo estoy segura de eso porque yo salí del infierno. En otros videos voy a decir por qué salí del infierno. Pero si tú conoces a alguien, hermano, amiga, que está pasando algo y tú quieres contarle el testimonio, por favor hazlo. Yo necesitaba decirle a las personas ese Dios grande, ese Dios que hace que los huesos se junten, ese Dios que hace que los jóvenes no se quemen en el infierno, ese Dios que hace que te devuelve cuando lo pierdes todo, te lo devuelve 100 veces más, ese Dios que te alumbra en la noche, ese Dios que es tu sol cuando no hay nadie, ese Dios que es tu luz cuando, cuando quieres estar con todos y a la vez no quieres estar con nadie. Porque las personas que tienen un diagnóstico de cáncer sufren no he ido a estudiar qué es eso, yo estoy hablando de mi experiencia. Eh, Cambios. Eso es por la medicina, pero antes de la medicina también hay cambios emocionales. Entonces tú no sabes, a veces en un minuto quieres estar acompañada y en un minuto quieres estar sola. O sea, tú ni misma sabes lo que quieres. Y a veces necesitas que alguien te diga, hermana, estoy contigo. Y a veces que te digan, hermana, estoy contigo, es peor. Okay. Es peor, es como, no me diga nada, no me diga nada. O sea, es peor. No sé cómo explicar esa parte. Entonces, es bien difícil que podamos entender a una persona que está pasando por un diagnóstico, porque en mi experiencia, yo voy a decirlo, sí hay una zona de confort. Es que está, okay, sí. Entonces, la persona que está sufriendo un cáncer, necesitamos dejarle un tiempo para que ella encuentre su zona de confort. Puede ser un lugar, puede ser un grupo de personas, puede ser una persona, puede ser su cónyuge, pueden ser sus hijos, pueden ser todos, inclusive puede ser su trabajo, su suegra, sus cuñados, o sea, sí hay una zona de confort, pero es difícil que uno que nunca había pasado por algo así, yo decía, pues, ¿qué me está dando? Pues yo me estoy volviendo loca. Yo decía, me estoy volviendo loca. Pero yo encontré mi zona de confort, gracias a Dios, la encontré. Y mi zona de confort era la compañía de mis hijos. Ellos, aunque no dijeran nada, aunque estuvieran aquí, que llegaran al trabajo, la escuela, sí, pero que estuvieran aquí o cuando nos juntábamos en la sala, esa era mi zona de confort. Y la otra zona de confort era la iglesia, porque éramos bien poquitos. Estábamos empezando y los
4 o 5 que habíamos, esa era mi zona de confort. Yo ahí me sentía como refugiada, me sentía como súper bien, segura, como cómoda. Cuando mis hermanas me saludaban, ese grupo, porque tenía otro grupo de diferente y yo ahí me sentía incómoda. No es que las personas sean malas, no, no son las personas, es uno que está pasando el proceso, no encuentra su espacio, no encuentra su lugar. No lo vas a encontrar en una semana. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de la vida, está sucediendo un cambio. Y es muy difícil que la gente que no ha pasado por un cáncer entienda lo que te está sucediendo. Gracias a Dios que no están pasando por eso, ¿verdad? Sí, Gracias sí, a Dios. Pero es muy difícil que te comprendan lo que sientes, lo que piensas. Ahorita quieres llorar, ahorita no quieres llorar, quieres reír, quieres distraerte, al mismo momento quieres salir que te dé el sol. No, no quiero que me dé el sol. O sea, es un descontrol en todas las áreas. En todas las áreas. Si te dan un consejo, puede ser que lo tomes muy bien o puede ser que lo tomes muy mal. Que ese día no. O ese día o ese momento era el peor momento para darte un consejo. Ahora, el otro día alguien me preguntó, y Nancy, ahora que tú pasaste por algo así, ¿qué harías tú si te encontraras a una persona con diagnóstico de cáncer y quisieras estar cerca de ella y no sabes cuál es su postura, ¿no? Su situación? Y sí me interesó mucho la pregunta. Era una pregunta bien interesante y le dije, bueno, pues como yo acabo de pasar algo así, le dije, depende de la confianza, ¿verdad? Pero vamos a decir que es una persona muy allegada a mí. Yo le diría, estoy contigo, estás en mis oraciones, estoy segura que Dios te va a sacar adelante, como me sacó a mí. Esto, si me ocupas, ¿Qué? en el momento que sea, yo voy a estar ahí. Porque puede ser que ella no me ocupe a mí, pero puede ser que yo pudiera hacer un poco de confort de ese grupo de núcleo de personas que pudieran brindarle confort a ella. Entonces yo regularmente le estaría diciendo, no cada semana, sino regularmente diciéndole, aquí estamos y mandarle un pasaje bíblico. Aquí estamos, pues mandarle un pasaje bíblico. Que recordarle nada más que si algo ocupa, aparte de mis oraciones, es mi presencia es que voy a estar presente. Y por último, hermanos, si usted está pasando por algo como esto, rodéese de gente que tiene más fe que usted. Es muy difícil lo que voy a decir, pero estos live, pues yo he decidido hablar lo que es. Y hay personas que no te aportan fe. Hay personas que inclusive te desgastan. Te desgastan porque quieren que les cuentes todo, muy específicamente, y no siempre vas a tener el ánimo para estar dando todos los detalles. Por eso les digo, si alguien está pasando algo, lo que sea, el nombre, el título que sea, la necesidad que sea, rodéese de gente que tiene más fe que tú. Más fe que tú. No la misma fe, más fe que tú. Tú te la encuentras, o sea, ellos te hablan y aún uno siente como que, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Aunque te digan es bien interesante, aunque te digan la misma frase, pero usted sabe que el estilo de vida que lleva esta persona no es lo mismo que el estilo de vida que lleva esta otra. Y no porque yo investigue sus vidas, sino porque no hace el mismo efecto. Cuando ella me dice esta palabra, la misma palabra que esta, se percibe totalmente diferente. Y entonces esas cosas fueron las que yo empecé a descubrir, y yo amo a todos los hermanos, a todas las hermanas que me mandaron mensaje, que siguen orando por mí, que
no me dejaron. Yo le digo que Dios le pague, que pues no tengo. No tengo con qué pagarle sus oraciones, sus ayunos, sus ruegos, ah, todo lo que usted hizo por mí, el Señor se lo va a pagar. El Señor se lo va a pagar porque yo no tengo con qué pagarle. Yo le decía al Señor, Señor, bendice a todos los que están orando por mí. Le decía, porque yo no sé cuántos son y quiénes son exactamente. Algunos sí, otros no. Pero quiero decirles que yo también oré por ustedes. Yo le decía, Señor, ellos también están pasando necesidades y todavía aún oran por mí. Todavía se acuerdan de mí. Yo le decía, Señor, tú también sé con ellos, tú también hacerles el milagro a ellos, tú también aumentales la fe para su necesidad a ellos. Y yo le decía a mi mamá, yo también estoy orando por ellos, yo también estoy orando por ellas, porque hermanos, es lo único que yo puedo hacer por usted. Orar por usted para que el Señor le ayude. Hermanos, Hago una oración de fe y de milagro. vamos a orar y pedirle a Dios que le aumente sus fuerzas. Ahí donde está usted, si usted necesita que Dios haga algo en su vida en este momento, le voy a pedir que incline su rostro y sepa que así como me escuchó a mí, le va a escuchar a usted. Señor, en este momento te damos gracias por este espacio, Señor, que has abierto para nosotros. Y yo te pido, Señor, que así como hiciste el milagro en mí y que tuviste misericordia de mí y de mi casa, Señor, yo te pido que bendigas y le des fuerzas a mi hermana, a mi hermano que está pasando por un divorcio, por una escasez económica, por una pérdida de un hijo, Señor, o de una hija, por un cáncer, Señor, por un SIDA, por una familia disfuncional. Yo te pido, Señor, que le des las fuerzas, que hagas un milagro en su corazón, que hagas un milagro en su mente. Señor, así como hiciste el milagro en mí, el primer milagro que yo recibí de ti, Señor, fue el cambio de mentalidad. El que la vida cobrara otro sentido, Señor. Yo te pido que les ayudes, que le fortalezcas, Señor, y que él o ella, ahí donde están, Señor, que están clamando en su corazón y que yo sé que tú estás ahí. Yo sé, Señor, que tú les estás abrazando. Yo sé, Señor, que tú les estás consolando y que estás limpiando sus lágrimas, Señor. Yo te pido que les des las fuerzas para luchar, Señor, pero luchar hasta vencer, porque ellos, Señor, ellos son tus hijos, ellos son más que vencedores, porque en la cruz del Calvario, Señor, tú deshaciste todas las obras de maldad del enemigo para nuestras vidas, Señor. Yo sé, Señor, que tú vas a contestar la oración de ellos, pero también sé, Señor, que es un proceso. Y el proceso, aunque sea doloroso, Señor, los va a llevar a ser unas mejores personas, unos mejores amigos, padres, hermanos e hijos, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos honren su proceso, aunque sea doloroso, que aprendan, Señor, a amar su proceso, que su fe, Señor, crezca día a día, instante a instante, Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que tú tienes mejores cosas para sus casas, para sus vidas. Yo sé, Señor, que estos momentos que ellos están pasando, Señor, es para que conozcan lo grande y maravilloso que eres tú en sus vidas. Este proceso, hermano o hermana, no es para destrucción. No es para muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. El Señor te ha escogido a ti en este tiempo y aunque puede ser un tiempo muy doloroso y de muchas dificultades, pero el Señor te ha escogido para que pongas el nombre de Jehová en alto
Y te pido, mi hermano, mi hermana, mi amigo, que te acerques a Dios, porque tú tienes la victoria, tú tienes todo lo que necesitas, es a Jesús en tu corazón y ya lo tienes. Todo lo demás, Él lo va a hacer a su tiempo, Él lo va a hacer en el proceso, pero no te niegues, hermano, no te niegues, hermana, a sufrir. Dice la palabra de Dios que es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No te niegues a sufrir. Será un momento nada más y después el Señor cambiará tu lamento en danza, porque así dice la escritura. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo todo lo que tú eres. Y en el nombre de Jesús yo sé que tú serás más que vencedora, más que vencedor, porque tienes al único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, mis deseos es que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron aquí ya son las 12:30, pero en México creo que es un poco más temprano, 9:30, pero de todos modos así es un poco noche. Hermanos, Dios les pague y más adelante vamos a hablar de lo que continúa. Amén.